es historiador, doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Griega en París. Es autor de numerosos libros sobre la deuda, sobre el Fondo Monetario, una imprenta ahora sobre el Banco Mundial y sobre todo este último que fue editado en Argentina, el sistema deuda, que toma el problema de la deuda como un fenómeno global, como un mecanismo de interacción en los países como los nuestros, de dominación, de control y todo lo que ustedes se imaginen. Nosotros somos, Argentina es un eslabón muy potente de esa cadena de endeudamientos internacional. No de ahora, digamos que de la salida de la dictadura hasta ahora tuvimos Plan Brady, canje, mega canje, blindaje, le pagamos al fondo la deuda por adelantado y al contado, reestructuración, refinanciación, y ahora estamos nuevamente en una crisis de deuda, nuevamente reestructurado, nuevamente refinanciado, y todo indica que en el 2026 de nuevo vamos a estar reestructurando y refinanciando. Y nadie sabe a ciencia cierta si los términos del acuerdo que se está por haciendo ahora, la situación de la crisis y la espiral inflacionaria internacional ya no lo ha hecho papel picado. No sabemos cómo va a operar esto sobre las tarifas, sobre los subsidios, es algo que no lo sabe nadie. Pero bueno, para hablar de todas estas cosas está el profesor Eric Toussaint y van a estar comentando lo que nos explique la diputada nacional, todos la conocemos, Miriam Bregman, y también muy conocida, la principal referente de la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos e investigación de la deuda, que la mayoría de los que estamos acá la integramos, Beverly King. Así que, Eric. Bueno, es un placer estar con ustedes acá. Voy a dar una perspectiva histórica del sistema deuda para llegar, claro, a la situación presente. Y entonces, retornando al siglo XIX, yo diría la historia del capitalismo moderno empezó a final del siglo XVIII, pero sobre todo a inicio del siglo XIX. La historia del capitalismo moderno es interrumpido o como de manera secuencial y repetitiva hay crisis de deuda. La primera crisis de la deuda empezó en 1826, provocada por una crisis bancaria en Londres. Los países nuevamente independientes de América Latina se habían endeudado con los banqueros ingleses en condiciones totalmente abusivas, que hacían que para lograr mantener los pagos había que refinanciar la deuda con los mismos banqueros. Y como explotó una crisis bancaria en diciembre de 1825 en Londres, los banqueros de Londres cortaron los flujos financieros. Y entonces los países de América Latina, también Grecia, que había ganado su independencia o estaba luchando por su independencia en ese momento y endeudándose para financiar su lucha por la independencia, estos países no lograron refinanciar la deuda y entraron en default. Eso ocurrió casi con todos los países de América Latina, con Grecia y con otros países. Y ese inicio de crisis de deuda internacional se repite de manera periódica en los dos últimos siglos. Bueno, en estas circunstancias, cuando los países no logran refinanciar su deuda, el mecanismo utilizado en el siglo XIX es utilizar la fuerza de los estados imperialistas para imponer la disciplina de retomar los pagos.
Entonces, intervención de barcos militares o invasión. Cuando México decidió suspender el pago, repudiar la deuda en 1862, Napoleón III tomó el pretexto de la suspensión de pago para mandar 25.000 militares e invadir a México. Al inicio, Gran Bretaña y España iban a apoyar a Francia, pero al final no participaron de la invasión. Entonces, la ocupación militar sí era un mecanismo para imponer el pago de las deudas. No hubo muchas invasiones militares, pero sí las hubo, y era, yo diría, reconocido incluso a nivel del derecho de usar la fuerza militar para lograr recuperar el dinero. También en el siglo XIX, con el ejemplo de México, se demostró que un país del sur podía resistir a la invasión, y México fue totalmente victorioso porque logró derrotar a esa fuerza militar de 25.000, y en 1867 fusilaron a Maximiliano de Austria, que era el fantoche, el puesto por Napoleón III a la cabeza de México, y volvieron a repudiar la deuda. Habían repudiado una deuda en 62, odiosa. Francia había utilizado el pretexto para invadir, y después de la derrota militar de Francia, Benito Juárez, presidente de México, volvió a repudiar la deuda. Y a pesar de esto, todos los países imperialistas reconocieron a México y entraron en nuevo trato comercial y de deuda con México. Es decir, fue una victoria de México contra sus acreedores. Incluso Francia, que había perdido bastante dinero en esa operación, tuvo que reconocer México y reconocer el hecho que México había repudiado en 2 ocasiones el pago o las deudas reclamadas. Es decir, que la historia del uso de la fuerza militar no es una historia de sucesión de victorias de los imperialismos. Hubo derrotas. Entonces, una derrota del imperialismo contra México, también una derrota del imperialismo inglés contra Costa Rica en 1919, cuando el pueblo de Costa Rica se rebeló, se convocó una constituyente que declaró, que repudió la deuda con Inglaterra, y Costa Rica su decisión de repudio fue reconocida como un acto legal a nivel internacional. Y claro, hubo el repudio por parte de los soviets en febrero de 1918. Los soviets, el gobierno bolchevique y de los socialistas revolucionarios de izquierda, decidió repudiar totalmente las deudas contratadas por el zar, pero también las deudas contratadas por el gobierno que estuvo en función entre febrero de 1917 y octubre de 1917, y que había acumulado deuda para seguir en la guerra. Y ustedes saben que la Revolución Rusa triunfó con 3 perspectivas: la paz, la tierra y el pago. Y claro, la deuda acumulada para mantener
Rusia en guerra ha sido considerada como una deuda odiosa, a pesar de que era un gobierno democrático que vino después del zarismo. Pero el uso que hizo el gobierno de transición, o el primer gobierno antizarista, el uso que hizo ese gobierno de las nuevas deudas ha sido considerado como un uso odioso. Bueno, en el Tratado de Versalles de junio 1919 también se decretó la nulidad de deuda considerada como odiosa. Las deudas contratadas por Alemania para desarrollar el aparato industrial de su colonia polaca ha sido considerada como una deuda odiosa, y Polonia, restablecida como Estado independiente, no tuvo que pagar ninguna deuda con los acreedores del imperio alemán que había colonizado Polonia. Y eso está en el Tratado de Versalles. También en el Tratado de Versalles se dice que las deudas contratadas por Alemania para colonizar a territorios africanos era una deuda odiosa también, y por lo tanto las poblaciones de los territorios de las colonias alemanas en África no tenían que pagar esa deuda. De estas sucesiones de litigios, invasión, repudios, etc., nació la doctrina de la deuda odiosa. Ha sido elaborada por un jurista ruso anticomunista que había sido profesor de Derecho en San Petersburgo y que apoyaba al zarismo. Para él, el repudio por los bolcheviques de la deuda zarista constituyó un trauma, y él, como profesor de Derecho, quiso analizar más de un siglo de litigios de deuda para elaborar una doctrina. Y la doctrina dice: hay un principio general de continuidad de las obligaciones contratadas por un Estado, incluso en caso de cambio de gobierno y de régimen, pero hay una excepción. Y la excepción es cuando hay deuda odiosa. Entonces, en caso de prueba de deuda odiosa, cuando hay un cambio de gobierno o de régimen, el nuevo gobierno, el nuevo régimen no tiene la obligación de mantener las obligaciones contratadas por el régimen anterior. Y entonces ese jurista dijo: hay dos criterios para determinar que es una deuda odiosa. Y dice: uno es el uso que se hace de la deuda. Si se usa la deuda contratada no en beneficio del pueblo, sino contra el interés del pueblo o del Estado, puede ser considerada como deuda odiosa. Y si se cumple también un segundo criterio: los prestamistas sabían que, o podían saber, que el uso que iba a hacer el gobierno estaría en contra del interés de la nación o del pueblo. Y en ese caso, dice Alexander
Nahum Sack, ese jurista ruso. En ese caso, la prueba es el acreedor que tiene que darla. Es decir, el acreedor, el prestamista, tiene que demostrar que no podía saber, que no tenía ninguna posibilidad de saber que el uso iba a ser en contra del interés de la nación. Bueno, creo que valía la pena resumir los dos criterios, porque por supuesto, si los utilizan en lo que ocurrió con el crédito del FMI a Mauricio Macri, al gobierno de Mauricio Macri en 2018, tenemos exactamente el caso de los dos criterios. Los dos criterios son aplicables. Es decir, que el FMI podía saber perfectamente que ese dinero no iba a servir al interés del pueblo, sino al interés del régimen de Macri, amigo de Trump, y que quería ser reelecto en 2019. Y el FMI podía saberlo, además, porque lo había discutido, lo había analizado y dictaba las condiciones. Es decir, que no era cualquier prestamista, sino un prestamista que controlaba las condiciones en las cuales el dinero iba a ser otorgado. Entonces, retomo la historia para volver después a la actualidad. Es que en los años 20, cuando Sack elabora esa doctrina, es casi contra, de alguna manera, su voluntad, porque para él quería defender los intereses de los prestamistas. Y entonces elabora la doctrina basada en jurisprudencia internacional para decir a los prestamistas: cuidado, si ustedes otorgan créditos que van en contra del interés de una nación o de un pueblo, en caso de cambio de gobierno, ustedes pueden perder su dinero, tienen que saberlo. Entonces, eso era la idea de Sack. Podría prevenir los acreedores de los riesgos reales que podían tomar otorgando en ciertas condiciones créditos. Al mismo tiempo, Sack quería lograr, y yo diría gracias al FMI y el Banco Mundial que se crearon después, lo lograron, es obtener más poder en manos de los prestamistas privados contra un Estado. Pero decía Sack, en las circunstancias actuales, los prestamistas privados realmente no están en condición de dictar realmente lo que quieren dictar a los estados soberanos. Eso lo dice la jurisprudencia hasta el momento. Y claro, dentro de la jurisprudencia y las doctrinas intervenían los aportes de Calvo y de Drago, el uruguayo y el argentino, porque estos dos juristas internacionales intervinieron en todos los debates entre los acreedores, entre Estados Unidos, el Imperio Británico y los países endeudados. Por eso la doctrina Drago, diciendo que un Estado no puede renunciar a su soberanía, no puede someterse a otra jurisdicción, y la doctrina Calvo, que dice que hay que emplear todos los métodos diplomáticos para evitar el recurso al uso de la fuerza militar. Y esto nos llevó a la creación de la Corte de la Haya
en 1905-6, donde se abandonó el uso de la fuerza militar en caso de conflicto sobre la deuda. Hubo excepción, Estados Unidos invadió a Haití en 1915, a pesar del tratado Porter-Drago, que decía que normalmente no se podía más invadir. Pero luego se abandonó las intervenciones militares. Entonces, yo diría, los poderes imperiales, frente a varias derrotas en términos de repudio de deuda, repudio exitoso, después de la Segunda Guerra Mundial, crearon dos organismos, el Banco Mundial y el FMI, y con la idea que estos dos organismos, dentro de sus misiones no oficiales, tenían que volver a disciplinar a los países endeudados. La indisciplina había funcionado, varios repudios y suspensión de pago generalizada a partir del año 32-33, después de la crisis financiera de 29. Alemania suspende los pagos, hacia Bélgica, Francia y Gran Bretaña. Estos tres países suspenden los pagos hacia Estados Unidos porque Alemania no paga, y 14 países latinoamericanos, ¿no?, suspenden sus pagos. Entonces entramos a partir de 32 en suspensión generalizada de pagos. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, había que inventar mecanismos para redisciplinar y reestructurar deuda. Entonces, ¿qué hicieron? Eliminar la deuda de Alemania Occidental, 62% de anulación de deuda y ningún pago de reparación por la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la anulación de deuda es mucho más de 62%, porque los 62% es sobre la deuda contratada por Alemania entre las dos guerras y justo después de la guerra. El Acuerdo de Londres 53. Allí, entonces, una anulación fortísima de deuda en favor de Alemania Occidental frente al peligro comunista del bloque del Este, en medio de la Guerra Fría. Pero respecto a los países del sur, restablecer la disciplina. Y por ejemplo, cuando al mismo tiempo, creo que es 53, cuando Guatemala pide prestado dinero al FMI, el FMI dice a Guatemala: ustedes tienen todavía bonos del año, escúchame, del año 1823 que no han terminado de pagar, y le vamos a otorgar un crédito, nosotros, el FMI y el Banco Mundial, a la condición de ustedes tienen que reanudar y terminar los pagos de los bonos del año 1823. Una clara demostración de cómo tratar de redisciplinar a países que estaban en suspensión o en repudio de deuda. Bueno, pero le costó mucho de esfuerzo al FMI, incluso con Argentina, Perón, a final de los 40, inicio de los 50, no quería entrar en el FMI, y entonces le costó años y años al FMI y al Banco Mundial realmente lograr imponer un modelo. Usaron yo diría, de ser cómplice
directo del imperialismo norteamericano en destabilizar gobierno progresista, el gobierno de Kubitschek, de Gulag en Brasil, y apoyaron la dictadura militar, el golpe militar en 65 en Brasil. Y claro, 73 Pinochet, 76 Videla. El FMI ahí, no a través directamente de los créditos, sino a través de a veces suspender créditos, pero sobre todo dar su aval a las juntas militares. Es lo que hizo el FMI, presidido por el francés Jacques de la Rosière, de dar el aval del FMI a Videla para que la junta militar argentina puede lograr, con el aval del FMI, dar confianza a los bancos privados para reanudar o otorgar nuevos préstamos a la junta militar. Es decir, que ahí el papel del FMI ha sido vital, esencial para la sobrevivencia del régimen militar en Argentina. Y cuando explotó la crisis de la deuda en 82, con México y luego los demás países, el FMI allí, con el Banco Mundial, logró retomar o encontrar un instrumento para realmente disciplinar y extender la aplicación del modelo neoliberal que se había implementado con Pinochet a partir del 73 y de alguna manera con Videla a partir del 76. Generalizar con el consenso de Washington, con los planes de ajuste estructural, la ofensiva neoliberal generalizada bajo mecanismos económicos de créditos condicionado por la implementación del modelo. Entonces, abandonar las dictaduras militares como métodos de implementar el modelo y recurrir entonces a créditos condicionales por el ajuste estructural. Y seguimos exactamente con el crédito del FMI a Mauricio Macri y con el nuevo crédito del FMI al gobierno de Alberto Fernández, con la profundización de esto. Entonces no se usa más la forma dictadura militar, se usa los créditos condicionales para seguir implementando el modelo y profundizar el modelo. Bueno, dentro del marco de las victorias de alguna manera de los acreedores, hay también, afortunadamente, la prueba que se puede resistir. Entonces, hay varios ejemplos. Hay el ejemplo del Ecuador, 2007-2008, cuando Rafael Correa, que había sido electo en diciembre de 2006, con una campaña diciendo: si me eligen, voy a convocar una constituyente, voy a denunciar la deuda y constituir una comisión de auditoría, no voy a firmar el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y voy a terminar con la base militar norteamericana de Manta sobre el Pacífico. Eran los 4 ejes de la campaña de Rafael Correa. Ha sido electo
e implementó esto. Convocó una constituyente, un referendo para la constituyente en abril 2007, constituyó la Comisión de Auditoría en julio 2007, expulsó al Banco Mundial al inicio de mayo 2007, expulsó al representante del Banco Mundial, expulsó el FMI de la oficina del Banco Central del Ecuador y constituyó una comisión de auditoría en la cual los movimientos sociales eran los únicos representados. No invitó a asociación de banqueros o de empresarios. Los 12 delegados ecuatorianos, miembros de la Comisión de Auditoría, eran delegados de los movimientos sociales, de la CONAI, de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, del movimiento feminista, del movimiento antideuda. Y había 6 delegados internacionales, de los cuales yo hice parte, y Alejandro Olmos Gaona también desde Argentina, y 4 más, María Lucía Fatolelli de Brasil y 2 de Eurodat. En realidad estuvimos 5 porque Oscar Gudafteche no aceptó ser parte de esa comisión de auditoría. Remitimos los resultados de la auditoría después de 14 meses, concluyendo al carácter ilegal y ilegítimo de la deuda reclamada a Ecuador, y Ecuador decretó la suspensión de pago de la deuda comercial con bancos principalmente norteamericanos. Y fue una victoria total después de 8 meses de suspensión de pago entre noviembre de 2008 y junio de 2009, sin ningún pago a esos acreedores. Lo que logró Ecuador es una recompra de deuda y no un cambio de deuda. Es la diferencia, otra diferencia con Argentina 2005. Argentina hizo un cambio de títulos y sin auditoría, como ustedes lo saben. Cuando Ecuador hizo una auditoría, se decretó ilegítima la deuda y sí se hizo una recompra. Es decir, que los acreedores no tenían más medio de presión porque no tenían, lo habían vendido y no habían sido reemplazados. Bueno, entonces fue una victoria de parte del Ecuador, y el FMI y el Banco Mundial no hubo forma de represalias contra el Ecuador. Hubo también un otro ejemplo para mí, de victoria de un país soberano frente al FMI, es Islandia. Es poco conocido, pero todo el aparato financiero bancario privado de Islandia quebró en 2008, después de Lehman Brothers, unos días después, y Islandia decretó la suspensión del pago de deuda hacia los acreedores de los bancos islandeses, principalmente en Gran Bretaña y Holanda. Y el FMI quiso intervenir, pero el gobierno, dictó, yo diría, condiciones al FMI. Y el FMI, en el caso de Islandia, apoyó la decisión soberana de Islandia de decretar un control total sobre el movimiento de capital, lo que es en general contra la posición del FMI. Entonces, el gobierno de Islandia decretó la ilegalidad total de la fuga de capital, y funcionó.
y el FMI apoyó totalmente a Islandia porque quería estar todavía protagonista del futuro de Islandia. Eso muestra que un país, Islandia, de 150.000 habitantes, y frente a Gran Bretaña y Holanda, no sé si saben ustedes que Gran Bretaña, de Gordon Brown, un primer ministro laborista, puso Islandia en la lista de organización terrorista y congeló los bienes de Islandia en Gran Bretaña. Pero Islandia resistió bajo la presión de la movilización popular sobre el gobierno y Islandia se recuperó económicamente mucho más rápidamente que los países europeos que habían aceptado otros dictados del FMI en el 2010, es decir, Chipre, Grecia, Irlanda y Portugal. Bueno, también hubo otro caso, me olvidó decirlo, lo menciono rápidamente, es en la crisis de 96-97, la crisis asiática. Malasia, Estado soberano, se negó a las condiciones impuestas por el FMI. Corea del Sur, Filipinas, Indonesia aceptaron las condiciones del FMI. Malasia se negó a aceptarla y Malasia se recuperó mucho más rápidamente que los 3 países que habían aceptado las condiciones del FMI y el dinero del FMI. Es decir que eso es una muestra que un país, y por supuesto un país como Argentina, si había adoptado una posición soberana frente al FMI, tiene las condiciones para evitar el argumento del caos, etc. Porque claro, si Argentina se había negado a partir del 2019, pero todavía es tiempo de no validar el acuerdo, si Argentina denunciará el acuerdo con el FMI, los que tendrían el problema son los dirigentes del FMI. Porque hay que imaginar una situación en la cual un país que está en deuda con casi 50.000 millones de deuda con el FMI, invocando ante la opinión internacional argumento totalmente evidente, demostrando, haciendo una campaña internacional de comunicación sobre el carácter odioso de la deuda reclamada por el FMI, la posibilidad de tener un apoyo a nivel de la opinión pública internacional, un apoyo también de varios países, también sometido a los dictámenes del FMI, y en condiciones entonces de enfrentarse al FMI y de ganar contra el FMI, porque no es para nada cierto que un país como Argentina, suspendiendo los pagos, ahorrando el dinero para poder otra vez invertir en otro tipo de gastos, por supuesto implementando otra política tributaria sobre los exportadores de materias primas que se aprovechan del aumento de los precios de las materias primas y de los productos agrícolas,
hay cómo financiar o de otra manera el presupuesto del Estado argentino sin necesitar el dinero del FMI y sin tener que convencer a los mercados financieros para emitir bonos a tasa de interés baja. Se presentarán siempre banqueros e inversionistas que van a decir a Argentina: ustedes se liberaron de una cantidad de pagos, están en condiciones de pedirnos prestado dinero, y se van a presentar prestamistas internacionales. Y no es cierto que un gobierno popular necesitaría pedirle prestado ese dinero, pero es cierto que se presentarán prestamistas, porque esto ocurre siempre. Se está hablando de las medidas contra Rusia. En 1998, Rusia suspendió el pago de su deuda sin pedir la autorización. Y logró Rusia, después que había sido condenado por no haber pagado al Club de París y a otros prestamistas, Rusia logró una reestructuración de deuda con un recorte de 40%. Argentina lo había logrado también en esa época. Y entonces sí hay siempre margen de maniobra para liberarse del FMI. Bueno, termino acá. Estoy muy honrado por la presencia de Miriam Breitman, de Beverly King, porque estoy siguiendo desde Europa todo el trabajo de movilización de la autoconvocatoria, todo el trabajo de los diputados del FIT en el Congreso argentino, y realmente es un trabajo extraordinario que todos ustedes hacen. Las movilizaciones de las últimas semanas, las movilizaciones de estos días, ustedes muestran que hay manera a nivel de la ciudadanía movilizarse, presionar y provocar incluso crisis en la mayoría presidencial, en su grupo parlamentario, provocar también simpatía. Por supuesto, la guerra en Ucrania está dominando totalmente la agenda en los medios de comunicación internacional, pero a nivel de los movimientos sociales en Europa, en el resto de América Latina, en los demás continentes, miramos también hacia Argentina, porque consideramos que su movilización es la prueba de que hay modo de resistir y es un buen ejemplo para los demás pueblos. Muchas gracias por su atención. Nos va a servir de mucho. Y Miriam Breitman. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que el orgullo es mío en particular, porque además de los compañeros que vienen desde hace años planteando el tema de la deuda de la Argentina, a él lo leemos, lo estudiamos sus libros, y cualquiera que escuche nuestras intervenciones en el Congreso escuchará la marca de Eric en cada una de las cosas que decimos. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Quería empezar por eso con una anécdota. Hay un periodista muy escuchado en Argentina que se llama Ernesto Tenenbaum, los presentes lo conocen. Hace 2 o 3 días dijo en la radio que Lenin estaba de acuerdo con pagar la deuda. ¿Por qué la izquierda de Argentina está en contra si Lenin siempre dijo que había que pagar la deuda del zar? Y que... Entonces, bueno, imagínense, yo estaba desayunando, creo que tiré la taza y le mandé el artículo en privado, educadamente, el artículo de Eric que publicamos hace muy poquito
poquito la historia diaria, donde hace en forma más extensa de lo que hoy explico todo el tratamiento que hacen los bolcheviques desde el manifiesto financiero, creo que vos agarrás ahí de 1905, todo el tratamiento que hacen los bolcheviques de la deuda. Así que al rato yo estaba por salir y escucho a Tenenbaum diciendo en la radio: uy, Bregman se enojó, dice, acá me está diciendo que está mal lo que digo, y me mandó un artículo para que lea y demás, y quedó pendiente un debate, que lo escucharán seguramente en los próximos días, sobre si es verdad o no que Lenin y Trotsky estaban de acuerdo con pagar la deuda zarista y demás. Nosotros en el Congreso lo usamos mucho, hoy volví a intervenir alrededor de esto de la deuda odiosa, qué significa, porque en el caso de Argentina, bueno, no lo voy a repetir porque lo explicó bien él, se da claramente la doctrina de la deuda odiosa, porque no solo que el destino del dinero que tomó Mauricio Macri no tuvo nada que ver con un destino que tenga que ver con los intereses populares, con cualquier cuestión nacional, sino que el Fondo Monetario deliberadamente sabía lo que estaba haciendo, no hay manera, incluso con declaraciones posteriores del Fondo Monetario está muy claro que se configura esta doctrina. Y bueno, hoy aproveché en la reunión de comisión, que hasta hace un ratito seguía, para explicar esto. Y quería destacar un elemento que me parece que a veces lo tomamos poco, reflexiono en voz alta, digo, no, pensando que mañana o pasado nos tocará intervenir en el recinto también, que es esto de la crisis de deuda, que toma muy bien Eric y que las ponen por periodos, ¿no? Porque a veces se comenta poco que cuando Néstor Kirchner se desendeuda, es también un proceso, no es solo él que se desendeuda. Hace poco en un acto lo dijeron en forma épica, Néstor se abrazó a Lula y fueron juntos a pagar. Bueno, había un proceso mundial donde además el Fondo Monetario quería cobrar en ese momento. Entonces, poner las deudas y analizarlas como las analiza él por periodos, ubica muy bien los contextos históricos que estamos hablando. Hoy planteé esto y agregué algo, Eric, que si quieren se los leo brevemente. ¿En qué momento estamos ahora? Porque Alberto Fernández asume en diciembre del 19. En diciembre del 19 el Banco Mundial saca un comunicado que dice que se está viviendo la oleada mundial de endeudamiento, es la más grande y más rápida en 50 años. Que se llegó a la conclusión de que la relación entre deuda y PBI de los países en desarrollo ha aumentado 54 puntos porcentuales hasta llegar al 168% desde que la deuda comenzó a acumularse en 2010. En promedio, esa relación se ha incrementado unos 7 puntos porcentuales por año, es decir, con una rapidez que casi triplica la que se registró durante la crisis de la deuda de América Latina en la década de 1970. Y después leí una cita de Marcelo Bonelli en Clarín de hace unos días, el 17 de febrero, donde Bonelli dice: la Casa Blanca tampoco quiere que Argentina entre en default y abra la puerta a una cesación de pagos de varios países endeudados: Turquía, Indonesia, Tailandia y Corea. Es decir, para aquellos que dicen que no queda otra salida y que solo nos queda agachar la cabeza, tampoco el Fondo Monetario está tan bien y puede hacerse tanto el cocorito con Argentina, porque realmente temen que una crisis en Argentina pueda desencadenar una crisis de deuda por la situación. Vos tenés artículos escritos al respecto que los he leído muy extensos sobre eso, pero me parece que es un punto, no lo voy a desarrollar ahora porque el que tiene que hablar es él, pero me parece que es un punto donde hay que hurgar un poquito más, porque es un argumento secundario, pero un elemento al fin de por qué el Fondo Monetario también está complicado. Entonces esto de que es el acuerdo o el caos, es el acuerdo o el desastre de la Argentina, me parece que tener una visión global de la crisis de deuda que se está viviendo en el mundo ayudaría mucho. Lamentablemente nosotros propusimos como Frente de Izquierda, los 4 diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad, propusimos que Eric vaya al Congreso a exponer junto con Alejandro Berkovich. Nos parecía que eran 2 personas que podían ayudar muchísimo en las exposiciones de estos días, pero nos dijeron que no. Solo 2 expositores hubo en contra del acuerdo, los miembros de la CTA. El resto de los que hablaron fueron todos expositores a favor, con gente como Funes de Rioja, o sea, los representantes de las cámaras empresariales patronales, la sociedad rural y la CGT, que fue decir que esto es bárbaro, que es lo mejor que le puede pasar al argentino.
una cosa que ya es muy vergonzoso, ¿no? Como mínimo podrían guardar silencio, pero bueno, lamentablemente los presidentes de las comisiones, el diputado Laspina del PRO y el diputado Carlos Heller, del Frente de Todos, no nos aceptaron que este debate que hoy tenemos acá hubiese sido muy bueno y muy ilustrativo, porque está toda la prensa de la Argentina, como habrán visto, cubriendo estas reuniones de comisión, hubiesen podido acceder a esto. Así que nosotros estamos concentrándonos en eso. Hoy intervenimos alrededor de explicar por qué es una estafa la deuda, porque no es una deuda, sino que es una estafa, las ilicitudes que rodean cada uno de los periodos de endeudamiento que tuvo la Argentina, pero a esto se nos responde con tres visiones. Una visión que les comentaba un poco de afuera, que es la de Guzmán, diciendo que el acuerdo es bueno, que el acuerdo lleva al crecimiento, o sea, no es nariz tapada, nada por el estilo. Hay que defender el acuerdo. Hoy la diputada Rosa Paz intervino en el mismo sentido, esto es buenísimo, se va a seguir creciendo, cuando el propio acuerdo, no sé si lo vieron, marca un decrecimiento. O sea, en el propio acuerdo está escrito que la Argentina va a decrecer porque es un plan recesivo, porque no quieren que se vayan dólares para otra cosa, ni industria, ni nada, quieren que todos los dólares vayan al Fondo Monetario, y es inflacionario porque han descubierto que en una Argentina con bastante nivel de movilización permanente, la mejor manera de realizar un ajuste que han encontrado en los últimos años es por la vía inflacionaria. Entonces, un acuerdo de austeridad típico del Fondo Monetario, recesivo e inflacionario, y esta gente lo defendió con mucho énfasis. Por otro, bueno, y las cámaras patronales ni hablar. Por otro lado, el tercer sector, un segundo sector que dice que lo va a votar con la nariz tapada. Yo creo que me hace acordar aquella frase de Federico Storani, cuando votó la obediencia de vida, que dijo que lo hacía así con náuseas, con la nariz tapada, lo mismo. Así que no parece muy linda la metáfora que han elegido, pero hay todo un sector, centralmente del Frente de Todos, que dice que lo va a votar así. Y un tercer sector que dice que el acuerdo es malo, pero no hace nada. Incluso comentaba con algunos compañeros antes de entrar, diputados como Itaí Hackman, digo, para poner a alguien que viene de los movimientos sociales, renunció a la comisión de presupuesto que él integraba, que no nosotros la integra, porque no nos la dieron, fíjense que la pedimos por escrito, por telegrama, por fax, no nos la dieron. Él integraba esa comisión, renunció para que pueda asumir en su lugar un diputado que vote a favor. O sea, que para que el oficialismo pueda tener dictamen. Todo esto que digo demuestra cómo no las tenían tan fácil para sacar esto, no es que salía con un jugo. Por eso todavía no hay dictamen. Ahora capaz que hay, porque hace un ratito que no miro el celular, pero para que haya dictamen hace horas que está, mientras jugamos, aquí hay una comisión en el Congreso, hay una reunión paralela en Casa Rosada, en el despacho de Mario Negri, donde estamos discutiendo las condiciones que pone Juntos por el Cambio para votar el acuerdo. Juntos por el Cambio, el argumento central que han expuesto y que hemos intentado contestar es que la deuda es por el déficit. Entonces yo les hacía la chicana de si piensan que, porque déficit lo asocian a salarios, jubilaciones, ¿no? Entonces hoy le hice la chicana si pensaban que la dictadura genocida había sido muy buena con los jubilados y trabajadores de este país y había generado mucho déficit, porque ahí es donde se da el gran salto de endeudamiento en la Argentina. Bueno, después de me reconoció, sí, porque estaban los seguros de cambio, tenés algo de razón, está con la privatización, la estatización de todas las deudas privadas, pero bueno, muy entretenido el debate, pero ahí no se discute nada, porque como les digo, hay unas reuniones paralelas donde verdaderamente se está discutiendo cuáles son los condicionamientos para que pueda salir este acuerdo. Así que creo que todo lo que nos dice Eric, lo que tiene importante es que nos da mucha fuerza para decir que se puede enfrentar al FMI, que nos da argumentos, y que creo que hay algo que es compartido por todos los y las presentes, que hemos logrado desarrollar una importante movilización. Creo que está muy presente, lo veo, además en los medios de comunicación hay una voz que no se puede tapar, y es la voz de los que hemos construido las movilizaciones del 11 de diciembre, del 8 de febrero, que vamos a construir esta próxima en el día de mañana, si finalmente hay sesión. Y creo que muestra que hay un camino diferente, que no solo queda agachar la cabeza, que no solo queda resignarse, y que no solo queda decir que el acuerdo es malo y no hacer nada, ¿no? Que no solo queda eso, creo que estamos marcando un camino y abriendo una puerta para adelante, porque si hay algo que trae este acuerdo, y eso lo tenemos todos seguro, es inestabilidad. Esa estabilidad económica que promete tiene un corto alcance, porque el Fondo Monetario cada 3 meses tiene en su mano
la posibilidad de apretar un poquito más el torniquete y ahí se va a ver que todo esto que construimos, esta denuncia de la deuda, esta denuncia de las vicisitudes que la acompañan, era verdad, nada más ni nada menos. Así que nos parece muy importante lo que hemos construido. Saludo a esta mesa y nos encontramos en la calle seguramente, además de la pelea que nos corresponde dar dentro del recinto. Sabemos que lo fundamental es lo que podamos hacer afuera. Así que muchísimas gracias. Bien. Bueno, buenas noches, sobre todo, digamos, allí a Miriam, también a Luisita ahí. Es un honor, la verdad, compartir esta mesa, aunque sea que los compañeros y compañeras de la autoconvocatoria lo encuentren mejor vocera. Pero aquí estamos para sacar, digamos, algunas cuestiones de lo que planteó Edith y tratar de, sobre todo, ir pensando la tarea a partir de mañana, pasado semana, digamos, cuando se supone que antes del 22 de marzo vamos a contar con algunas definiciones en torno a esta tragedia. Y la primera que, digamos, con Edith, no sé, hace 20 y pico de años venimos discutiendo crisis de deudas y cómo enfrentar las crisis de deudas. Y creo que siempre es bueno recordar, y el libro, digamos, de Edith, el sistema de la deuda, hace mucho hincapié en eso y está muy presente en lo que digo esta noche, que, digamos, la crisis de deuda es la crisis de capitalismo y viceversa, ¿no? Las crisis de capitalismo son crisis de deuda. Pero podemos darle también una vuelta de tuerca y reconocer, sobre todo desde Argentina, desde el sur del mundo, que la crisis de deuda se define por los prestamistas. O sea, hay una crisis de deuda cuando los prestamistas no pueden cobrar. Aparentemente no hay crisis de deuda cuando Argentina, por ejemplo, logra un préstamo del Fondo Monetario y la pobreza en los primeros 18 meses de ese acuerdo, sin empezar a pagar, o sea, solo cumpliendo con las condiciones del fondo y un poco de intereses, que la pobreza, digamos, aumenta 8, 9, 10 puntos. O sea, esa no es una crisis de deuda de acuerdo a la definición estándar. Entonces, me parece que ese es un primer punto que tenemos que pensar, que efectivamente la crisis de deuda es lo que venimos viviendo desde hace demasiado tiempo. Y lo que queremos, tal vez, es que la crisis de los prestamistas se aumenta. Pero es otra crisis, es otro problema. Y cuando escuchamos hoy por hoy a todo el mundo que plantea, efectivamente no hay salida, no hay opción, es pagar, es el acuerdo, es malo y todo lo demás, o sea, todo lo que comentó Miriam, está claro que esas voces tienen que ver con la crisis de los prestamistas que quieren asegurar su cobranza. Y quieren asegurar su cobranza de la manera que sea, cortando cupones, recibiendo los intereses o, en el caso de no cobrar por ese día, en la vía abierta de la expropiación de nuestra riqueza. Sea la mano de obra, sea los bienes naturales, sea el patrimonio acumulado, que todavía nos queda un poquito, digamos, al pueblo argentino, pero digamos, ese proceso de expropiación de nuestra riqueza de parte de los capitalistas es la forma que ellos buscan resolver su crisis de deuda, que obviamente no tiene nada que ver con nuestra crisis de deuda. Entonces, digamos, yo creo que en este momento, sobre todo, que la pregunta que nos viene todos los días, y bueno, ¿y qué pasará efectivamente si no pagamos? La semana pasada estuvimos ahí frente al Congreso, digamos, con esa misma pregunta, digamos, ¿qué pasa si no pagamos? Y decimos, bueno, la verdad que si no pagamos, si dejamos de una vez de reconocer la estafa de esa deuda,
es que nos abre la puerta a la posibilidad de cambios radicales, cambios necesarios en el modelo económico. El modelo económico, ajuste más, ajuste menos, va a seguir absolutamente atado a resolver la crisis de los prestamistas, a menos que logramos cortar, digamos, esa lógica. Entonces, ese es el gran desafío. Y también en eso, digamos, de reconocer que el proceso mismo de endeudamiento, y eso Eric siempre ha hecho mucho hincapié en esta historia, digamos, tanto reciente como más antiguo, el proceso de endeudamiento también es un proceso, digamos, que resuelve la crisis de los capitalistas. O sea, el proceso de endeudamiento de la dictadura, por ejemplo, en Argentina, a partir de ese aval que entregó el Fondo Monetario 2 días después del golpe, ese aval y ese proceso de endeudamiento tenía que ver con responder a la necesidad de ganancias de los capitales acumulados en los grandes bancos en Estados Unidos y Europa en ese momento, y que buscaban dónde ponerse, y buscaban y les ponían esa plata en países como Argentina, en muchos países de América Latina, de África también y de Asia, porque estaba garantizado, obviamente, por el aval del Fondo Monetario, por la intervención militar y por las condiciones económicas y políticas, recuperar esa ganancia. Y cuando esa ganancia y ese proceso de recuperación se pone en duda, a principios de los años 90, es cuando terminamos con el Plan Brady y una expropiación generalizada del patrimonio del pueblo argentino. O sea, y eso tenemos que tener muy presente, digamos, es el futuro de este proceso de endeudamiento y de este acuerdo con el Fondo Monetario. Porque son acuerdos para buscar resolver las crisis de los prestamistas, su afán de ganancias, nada que ver, obviamente, con nuestra crisis al respecto del endeudamiento. Y en eso, la pelea, vamos a seguir dándolo dentro del Congreso en la medida posible, pero yo creo que aquí lo tengo muy claro que la pelea principal la vamos a dar a la calle. Aquí, y construyendo y fortaleciendo los vínculos con otros pueblos, con otros países, donde efectivamente encuentran y enfrentan de maneras similares, maneras distintas, como se puede en cada lugar este mismo problema, este mismo sistema. Y esto es una de las cosas lo cual siempre nos hemos encontrado con Eric en ese afán de fortalecer los vínculos entre los movimientos sociales y políticos frente a este modelo, a este sistema de endeudamiento capitalista que tenemos, yo creo, en los próximos meses, en los próximos años como movimientos, una necesidad de retomar con mucha fuerza esa búsqueda, ese fortalecimiento de las alianzas. Aquí no es el momento para entrar en toda la historia, lo que ha pasado en estos últimos años, antecedentes de 20 años en América Latina, pero todos yo creo que reconocemos que en este momento tenemos mucho menos fuerza en ese sentido que 10, 15 años atrás. Recuperar y construir nuevos vínculos en este proceso creo que es parte del desafío que tenemos. Ese, bueno, por un lado, un comentario, digamos, muy al voleo, digamos, al uso de la doctrina de la deuda odiosa. Tal vez, digamos, es algo muy conocido para todos acá. Yo, la verdad, me enteré hace poco, entonces me gusta mucho, que siempre cuando hemos hablado de la doctrina de la deuda odiosa, los ejemplos que él citó, la experiencia de Costa Rica, todo el desarrollo de la doctrina por hermanos de jurista ruso, las experiencias mismas en Estados Unidos después de la guerra civil a mitad del siglo XIX,
Pero recientemente yo me enteré que San Martín también, cuando en Perú, ya hace 200 años, ayudó allí en la proclama de independencia, planteó muy claramente: las deudas se pagan, pero no aquellos que cumplieron funciones en contra del pueblo peruano y de la hermandad, creo que incluso es la palabra que utiliza, su relación con otro pueblo de América Latina. O sea, por ahí hay ejemplos anteriores, pero por lo menos doctrina de deuda odiosa. Bolívar y San Martín, los dos tienen. Claro, Bolívar también, me parece que Bolívar tenía un poco menos convicción al respecto, pero por lo menos la idea, la doctrina, digamos, tiene una larga experiencia. Incluso hay muchísimos estudios que se han hecho mismo aquí en Argentina, en el Banco Central de nuestra República, mirando la realidad de la deuda, sobre todo durante el periodo de la dictadura, y preguntándose, digamos, cómo es que no se avanza con esa doctrina odiosa. Y ahí creo que llegamos a otro de los desafíos que tenemos, y tenemos para pensarlo mucho, que cuando enfrentamos la realidad de la deuda, cuando enfrentamos la crisis que nosotros vivimos a raíz de la deuda, y reconocemos, como decimos en estos días, todo el gobierno argentino reconoce, digamos, la ilegitimidad del acuerdo con el Fondo Monetario, no sé, no habla de términos de odiosidad, creo, pero por lo menos la ilegitimidad, digamos, la ilegalidad de parte de ese acuerdo. Erika ha mencionado muchísimas otras fuentes que tenemos que respaldan, digamos, esa visión y esa posibilidad de avanzar con un repudio de la deuda, o sea, anulación de una deuda que reconocemos que no existe por su ilegitimidad, por su ilegalidad. Tenemos siempre esta realidad, tenemos mucha doctrina, tenemos muchos derechos a favor nuestro, pero no encontramos el foro, no encontramos dónde efectivamente lograr avanzar esos reclamos. Terminamos, en cierto sentido, o volvemos a plantear que el único lugar donde estamos encontrando fuerza para avanzar con ese reclamo efectivamente sigue siendo una calle. Y bueno, este es un tema para seguir pensando. Hay más discusión en este momento, más pensamiento a nivel mundial sobre la necesidad de nuevos sistemas financieros internacional, nuevos instrumentos, nuevos organismos. Hay un cierto reconocimiento que el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ni intenta cumplir en este momento con ninguno de los objetivos que tuvo cuando fue creado. Si uno lee su estatuto, lee sus objetivos y piensa, digamos, y esto tiene que ver con la caída del sistema, digamos, el patrón oro en el 71, la libertad con lo cual los capitales se mueven en el mundo actualmente, que es un mundo muy distinto al mundo cuando se creó el Fondo Monetario Internacional. Sin duda, y sin embargo, digamos, todos los países, no sé, son 190 y pico, que son miembros hoy del Fondo Monetario Internacional, incluyendo por supuesto Argentina, después del golpe del 56, siguen depositando en ese organismo, incluso pagando la cuota a ese organismo, además de pagar la deuda, como que fuese una necesidad. Y esto creo que es algo que tenemos que empezar a cuestionar con la misma fuerza que cuestionamos la legitimidad del acuerdo de 2008, el nuevo acuerdo que probablemente sale en estos días, y cualquier otro acuerdo de la historia. O sea, ¿por qué seguimos participando en un organismo que el juez y parte no se reconoce como ninguna obligación, por ejemplo, ante lo que son los derechos humanos, toda la doctrina internacional de derechos humanos, no se reconoce ante ningún estamento jurídico internacional? Simplemente decide, aplique
y sanciones, todos justitos. Así que esa también es una pregunta y un desafío también por el movimiento. Y termino, digamos, con otro, no sé, otro recuerdo un poco de la historia de todo esto. En 1976, en julio de ese año, en Argelia, algunos seguramente, digamos, tendrán información, recordarán que la Liga Internacional de los Derechos de los Pueblos fue una liga que dio cierto seguimiento a los tribunales Russell, a toda una idea de desarrollo del derecho internacional. Tuvo una reunión muy importante en Argel, y de parte de esa reunión sacó una declaración que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Y esta declaración, que podría haber sido escrito, digamos, como al final de cualquier de nuestras asambleas y encuentros, o sea, fue de ese carácter. Obviamente en ese momento participaron muchos movimientos de liberación, tanto aquí de América Latina como de Asia, de África. Rodolfo Mandarolo fue uno de los arquitectos, escritores, digamos, tuvo un papel muy importante en el desarrollo de ese texto y sus ideas. Y por el momento y por la envergadura realmente de esa declaración, hasta el día de hoy sigue siendo una referencia importante. Obviamente no es un tratado vinculante, digamos, en un país, es una declaración popular, como las declaraciones que a nosotros nos gusta hacer, pero tiene una resonancia muy importante. Y creo que siempre es bueno que recordamos que, entre otras cosas, esa Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos reivindica ya en ese momento, y esto sobre todo pensando en la experiencia de decolonización muy reciente en África, sobre todo en ese momento, el derecho a repudiar las deudas mal habidas. Y no solamente eso, pero también reconoce y reivindica el derecho a la reparación de toda la riqueza, en cierto sentido, mal habido, mal logrado por los conquistadores, por los colonizadores, por las empresas multinacionales. Y esto es algo, el derecho a la reparación de los daños cometidos es también algo que en los próximos meses, cuando ya estamos en otra etapa de confrontación con este nuevo acuerdo monetario, cuando vamos a tener un proceso de nuevos daños, de nuevos delitos y crímenes cometidos, y donde va a ser, yo creo, muy importante que también pensamos y trabajamos mucho más ese derecho que tenemos a la reparación de los daños. Y termino, digamos, con los daños ambientales, porque una de las cosas que tuvo mucha importancia en la auditoría en Ecuador es la auditoría que se realizó en relación a la deuda ecológica generada en relación a la deuda financiera de Ecuador, que ha sido unos daños, digamos, una deuda muy importante tanto en relación al proceso de expansión de la industria petrolera, pero también, digamos, de los grandes proyectos de infraestructura, las represas, las carreteras, cualquier cosa que uno puede trasladar en este momento a la realidad de Argentina, y decimos, bueno, estos también son daños que se cometen, generados muchas veces con incrementos en los endeudamientos, y cuando en este instante, por ejemplo, parte concreto del acuerdo que se está discutiendo en este momento en el Congreso, plantea con toda la letra una salida extractivista, exportadora. Plantea en términos muy concretos cómo hay que abrir las fronteras a las inversiones para que entren y salen con todo lo que quieren.
plantea con toda la letra que no puede haber leyes o normas que dan privilegios, preferencia a lo que son las empresas argentinas, por ejemplo, que tiene implicancias muy grandes para nosotros. Y eso, digamos, se plantea también la necesidad de complementar este nuevo préstamo del Fondo Monetario con más préstamos del mismo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que Eric mencionó con mucha fuerza, porque son y operan, digamos, en connivencia, de asociaciones, casi podemos decir, ilícitas. Entonces, esto también es algo que en nuestro país, la verdad que no, yo por lo menos no tengo presente, que en algún momento hemos encontrado con mucha fuerza una mirada, no hemos tenido una mirada a esos procesos de endeudamiento que por lo general tiene que ver con los proyectos de infraestructura, con la apertura de frontera exportadora y muy claramente también con todo el proceso de privatización de la educación en salud y con los proyectos y los programas sociales. Entonces creo que un desafío para nosotros en estos propios tiempos, no solo va a ser seguir reclamando lo que tenemos que reclamar frente al acuerdo con el Fondo Monetario, pero mirando estos procesos de nuevos endeudamientos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID y obviamente, para no entrar en una discusión esta noche, también con China. Pero bueno, son desafíos que tenemos para trabajar para rato, así que vamos a la lucha. Muchas gracias. Si hay una primera conclusión para sacar, que el tema de la deuda no se resuelve solo con consignas, que hay un conocimiento profundo que ha transmitido él, pero que las compañeras han complementado perfectamente. O sea, creo que esto va a ser muy útil, porque la pelea de la deuda va a seguir por mucho tiempo más. O sea que esto va a ser, me parece, muy útil. Solamente les recuerdo lo siguiente: el viernes 11, en la Fundación Rosa Luxemburgo, Santiago del Estero 1148, a las 17 horas, va a haber un conversatorio con él para todos aquellos que quieran conocer los procesos de investigación de la deuda, de la auditoría en Ecuador y en Grecia. El lunes 14, convocada por el bloque parlamentario del FID Unidad, hay una audiencia pública en el Congreso de la Nación. Va a ser a las 17 horas en el auditorio de la Cámara de Diputados. Y finalmente, el martes 15, nuevamente en la Fundación Rosa Luxemburgo, hay una actividad que es un conversatorio de Eric con dos reconocidas investigadoras sobre el feminismo y la deuda, Verónica Gago y Lucía Caballero. Eso es por invitación, o sea que ya hay muchas organizaciones feministas que están anotadas y ahí no hay lugar para más de 40, 50 personas. Así que si alguien de acá quiere, me pasan los nombres, porque si no el grupo se está llenando muy rápidamente. Bueno, el tiempo se ha ido, Miriam sé que tiene que irse, pero si hay alguna pregunta, alguna consulta rápida, la evacúan los compañeros. Adelante. ¿A qué hora es la marcha? Vamos, la calle. Y es ahora a 9, Andrea. La calle, estamos todos convencidos. La marcha empieza mañana a las 10, algo que cambien la movida y si acá hacen la sesión Por a ahora las 7, y eso lo sabe Miriam. No estaba mirando, pero por ahora se mantiene mañana. Sí. Van a negociar todo el tiempo para sacar la mañana. Nada más una pregunta. El combo deuda va atado al combo tratados de libre comercio, ¿no? Con la Unión Europea, Mercosur, con el tratado ahora con China. Bueno, me parece todo es un gran paquete para seguir expoliando, saqueando y empobreciendo nuestro pueblo, ¿no? Me parece que va en ese sentido que se habla también. Eso. Hago una nota así de propaganda, digamos, que hay un libro que se llama El Sistema de Deuda, escrito por Eric, que está ahí en la mesa, afuera,
que desarrolla con mucha fuerza esa relación entre el crecimiento de las deudas externas y el sistema de libre comercio desde tiempos de la colonia. Así que la recomiendo. Respecto de la doctrina odiosa, y esta es una consulta que posiblemente estemos de acuerdo con la oposición y se apruebe este nuevo acuerdo, ¿qué herramientas técnicas, jurídicas internacionales se pueden llegar a utilizar para poder invocar esto ahora que el Congreso estaría aprobando? Claro que está que la correlación de fuerzas en última instancia va a ser lo que determine, ¿no? Pero ¿qué herramientas en función de la historia y demás podemos llegar a tener? Porque cada 3 meses va a haber el momento decisivo y me parece que tenemos que ir armándonos para poder llegar a ese momento y apelando a todas las herramientas necesarias, ¿no? ¿Qué herramientas técnicas como el nivel internacional? Sí, no hay tribunal internacional, no hay una instancia ante la cual apelar. No, yo diría los argumentos de derecho internacional, incluyendo la aplicación de la doctrina de la deuda odiosa, son argumentos que un gobierno soberano puede utilizar para justificar su decisión unilateral soberana. Es decir, no, y me parece muy bien así, porque sería de alguna manera fácil decir, como gobierno, voy a ir ante la Corte de la Haya o tal instancia, mientras estoy firmando un acuerdo porque no tengo otra alternativa. En realidad, la alternativa es ejercer su derecho soberano a tomar medidas basadas en el derecho internacional y en el derecho interno. Eso sí. Sí, coincido plenamente con lo que acaba de decir Eric, y además hay que avanzar, porque explicaron bien, Beverly también lo tomó, de cómo la dictadura avanzó el acuerdo con el fondo, es decir, en el 56 se entra el Fondo Monetario, pero incluso durante el gobierno peronista, en el periodo 74-75, se intenta hacer un acuerdo con el fondo y el fondo no les da el dinero y espera el golpe militar para hacer un desembolso, que creo que lo hace 1 o 2 días después, es decir, había una clara decisión de apoyar el golpe de Estado, y una de las primeras medidas en abril, el golpe es en marzo, en abril, que se empieza a hacer en el Congreso, después se concreta en 76 y en el 81 se concreta, que es esto la prórroga de jurisdicción, que es que todo litigio relacionado a la deuda, la emisión de bonos públicos de la Argentina, tienen jurisdicción extranjera. La legislatura, yo fui legisladora de la ciudad, nos pasó algo tragicómico, que un 2 de abril nos llega un proyecto de la Reta que decía que los de emisión de bonos de la ciudad iban a ser con jurisdicción en Inglaterra. Yo pensé que era un chiste de mal gusto, pero era verdad. El tipo eligió el 2 de abril para hacernos llegar ese proyecto. Era cierto. Bueno, desde ese momento hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar eso, y todas las emisiones de deuda y de bonos de todos los gobiernos de la dictadura para acá tienen jurisdicción o en Londres o en Nueva York. Así que más bien lo que hay que discutir es eso, ¿no? Son decisiones soberanas de los estados unilaterales y no hay por qué reconocer jurisdicciones extranjeras. Solo para agregar una cosita a lo que decía él, que estoy completamente de acuerdo. Y año 77, nueva ley de entidades financieras que todavía rige. Exactamente. Bueno, compañeros, hay ahora una vigilia que se está montando frente al Congreso y muchos de nosotros vamos a ir para allá, así que vamos terminando. Solo decir que frente a la nueva crisis de deuda que hay en la Argentina, hay 2 caminos y no 3. Y uno solo de esos caminos presenta una salida a la crisis del sistema capitalista en el país. El camino que empujan las clases dominantes y el capital financiero internacional empuja al país a que se instale en el estancamiento con la inflación, que reproduzca la situación actual en el mejor de los casos, pero se apoya en la resignación social,
El camino que empujan los compañeros del FITO y lo que sostenemos en la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y la gestión de la deuda se apoya profundamente en recuperar la esperanza. Esa esperanza que se ve todos los días en las movilizaciones que hacemos y que hacen muchos otros sectores. En eso nos apoyamos, como aquí han dicho, y bueno, gracias a todos.